Pablo termina diciéndoles a los Gálatas, acordémonos un poco lo que estuvimos viendo en el mensaje anterior. Los Gálatas habían sido fascinados. Ellos habían abandonado misteriosamente la fe en Jesús y habían vuelto a las prácticas del judaísmo, casi como por un acto de embrujo. Así por lo menos lo define Pablo en el capítulo 3. Pero ahora ya estamos en el capítulo 4 y Pablo les quiere explicar a los Gálatas que la fe que ellos habían recibido en sus corazones no era una fe común y corriente. Él les quiere explicar y quiere decirles que esa fe, para que llegase a sus corazones y a sus vidas a través de la predicación del Evangelio, sufrió un proceso muy largo, muy largo. Me gustaría que podamos considerar juntos entonces Gálatas capítulo 4, versículo 4, que dice de la siguiente manera: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pablo les dice que fue necesario que llegue el cumplimiento del tiempo. Jesús no podía venir antes, ni podía venir después. ¿Por qué no podía venir antes? Por lo que dijimos recién, es necesario un proceso que, si vamos a la Biblia, vamos a ver que todo comienza en Génesis 1:1, cuando la palabra dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero hagamos un breve resumen de la historia de la fe. Muy rápido. Luego vamos a encontrar a 3 patriarcas de Israel: Abraham, Isaac y Jacob. 3 descendientes, 3 hombres de una misma línea genética y genealógica. Luego, en Jacob vamos a encontrar las 12 tribus de Israel. Son 12 hijos de él que van a formar luego a la nación. Una nación que es llevada a Egipto, que es, digamos, fue voluntariamente Egipto a través de José. Usted recordará la historia, pero pasado el tiempo, ese faraón que los invitó mueren, vienen otros faraones y finalmente terminan siendo esclavos. Viene la liberación, la Pascua, y llegan a la tierra de Canaán. Allí, resumiendo la historia, vamos a ver que hubo jueces y después de los jueces vinieron los reyes. El primero de los reyes que unificó a la nación fue Saúl. Luego le sucede David y por último Salomón, que a su muerte se divide el reino del norte y el reino del sur. Allí vienen los reyes malos y los reyes buenos. Los 2 reinos tuvieron de los 2 tipos de reyes. Luego, la cautividad. Los profetas que venían a traer un mensaje de Dios. A veces eran oídos y la mayoría de las veces eran desoídos por la nación. Por esta causa viene la cautividad, luego vienen más profetas y luego se regresa nuevamente a la tierra, porque habían estado 70 años en Babilonia cautivos por esa desobediencia a lo que Dios les decía. Finalmente, terminando el Antiguo Testamento, encontramos el libro de Malaquías, un libro de controversia, donde continuamente el pueblo está poniendo en tela de juicio a Dios. ¿Qué pasó luego de Malaquías? Un pueblo obstinado. Dios hace silencio. 400 años de silencio. Imagínense 400 años donde no hay una palabra fresca de parte de Dios. Estaba la ley, sí, estaban los 5 libros de Moisés, que por cierto siguieron hablando al pueblo, y es ahí donde se desarrolla la religión judía, el judaísmo. Básicamente se desarrolla
en este tiempo, en estos 400 años de silencio que la nación tuvo. Pero quiero decirle algo. Luego de estos 400 años de silencio, que fueron 400 años de oscuridad espiritual, aparece una luz pequeña, pero que fue la gran esperanza no solo de Israel, sino de toda esta humanidad. Pedro lo aclara en su primera carta, en el capítulo 1 y versículo 20, donde dice que Cristo fue la solución de Dios desde antes de Génesis 1:1. La historia que comenzamos la arrancamos en Génesis 1:1, pero Pedro nos dice ahora que Jesús fue el Cordero de Dios, que fue elegido desde antes de la fundación como una solución a los problemas que iban a venir sobre esta humanidad, como una solución al pecado. Es por eso que Juan el Bautista va a presentarlo a su primo, a Jesús, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, aquel Cordero que fue preparado desde antes de la fundación, ahora estaba entre los hebreos. Y Juan tiene el gran honor de poder presentarlo. Por eso el escritor de Hebreos, el hombre que plasmó esas maravillosas páginas que forman la epístola a los hebreos, lo describe a Jesús en dos funciones importantísimas que tienen que ver con la fe. ¿Me acompaña? El libro de Hebreos en el capítulo 12, versículo 2. Dice de la siguiente manera: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso se había cumplido el tiempo de Gálatas 4:4 y Gálatas lo anuncia: el tiempo se ha cumplido. Aquí ahora está lo que dice el autor del libro de Hebreos, el escritor del libro de Hebreos. Jesús se presenta como el autor y el consumador de la fe. Por eso me gustaría en estos próximos minutos indagar cómo Jesús establece la fe. Primero la establece, por lo que dice el libro de Hebreos, como el autor. Tratemos de ponernos un poco en el lugar de Dios y pensar cómo podemos salvar al hombre que se nos va a perder, o al hombre que se va a perder, o al hombre perdido. Dios pensando cómo salvar a este hombre. Así que me gustaría que podamos ir en un pequeño avance, en un pequeño desarrollo teológico, para poder entender por qué Dios llegó a la conclusión a la cual llegó. Tengamos en cuenta que el pecado es un mal externo al hombre. Algunos piensan que fue Adán y Eva los que inauguraron el pecado. No, de ninguna manera. El pecado excede a la humanidad, el pecado excede al hombre. El pecado ya existía cuando Dios pone a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Simplemente ellos fueron víctimas de Satanás, que es el padre de los pecados, que él es el autor y el consumador, por llevarlo de una manera directamente opuesta a lo que es el Señor Jesucristo. El hombre en esta circunstancia solo sería culpable de lo que él permita que el pecado haga en su corazón. Puesto que el hombre no es el creador del pecado, sí sería responsable por dejarlo entrar al pecado y por permitir que el pecado se anide en su propia alma. Así que, sucedido esto, el hombre quedó en un estado de absoluta indefensión. Ya no se podía defender. Por eso Dios tuvo que pensar de qué manera poder salvar a alguien que no puede defenderse, que ya no tiene defensas en contra del pecado. Si el mal o el pecado vino de afuera, pues la salvación también tendría que venir de afuera. No podría encontrarse dentro del hombre. Dentro del hombre no estaban los recursos para luchar contra un mal que lo excedía. Un mal que venía de otra dimensión, de otra esfera
diferente a la cual pertenecía el hombre. Así que Dios dijo, yo los hice y yo los voy a tener entonces que salvar. Solo se les va a demandar una cosa a los hombres, que tengan fe en algo que Dios iba a hacer. Y aquí es donde podemos hablar entonces de Jesús como el autor. En el texto que acabamos de leer en el libro de Gálatas se utiliza una palabra, es la palabra arquegos, que quiere decir príncipe guiador. Esto es lo que se traduce en castellano como autor, quiere decir originador, quiere decir inaugurador de una nueva realidad. Así como Satanás inauguró el pecado, Jesús vino a inaugurar la fe en la humanidad. Si uno puede ir al diccionario y leer la definición de autor, va a ver que un autor es alguien que causa algo, alguien que inventa algo. En el sentido jurídico, esta palabra se usa también en un sentido negativo, donde el autor es alguien que comete un ilícito o que comete algún tipo de delitos. O sea, el originador o la causa de algo. Jesús es la causa de la fe. Él es autor de nuestra fe. Es el inventor de la fe y el inventor de la salvación. Recuérdese que si el pecado vino de un medio externo al hombre, la salvación también deberá venir de un medio externo al hombre. La salvación solamente viene de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque la mecánica de este sistema es esta. Un justo debe pagar por un injusto. Es una gran pregunta que el cristianismo se sigue haciendo desde hace muchos siglos. ¿Por qué el justo tiene que pagar por el pecador? Bueno, tal vez la respuesta es porque el pecador es una persona indefensa que no puede hacer nada por su propia realidad si alguien desde afuera no le proveyera los recursos para poder salvarse. Por lo tanto, si el injusto cree en lo que hizo el injusto obtendría el premio del justo, que es la salvación de su alma. ¿Qué pasaría si Dios nos hubiera exigido otra manera de salvarnos? A ver, pensemos por un instante, por ejemplo, si Él nos pidiera que para poder salvarnos tengamos ciertas habilidades. No sé, cualquiera que fuere. Algunos de ustedes seguro que esa habilidad la deben tener, pero la mayoría no las tenemos. ¿Qué tal si Dios hubiera dicho para salvar al hombre voy a pedir ciertas cualidades físicas? O que sean de cierto origen étnico, o que tengan ciertos niveles económicos. Solo voy a salvar a los que puedan acceder a ciertos niveles económicos. Señoras y señores, la mayoría de nosotros, si la salvación se basara en alguna de estas cuestiones, estaríamos absolutamente perdidos y sin ninguna manera de poder entrar al cielo. Realmente sería una forma injusta de salvar a los hombres, porque no alcanzaría a la mayoría, sino solamente un pequeño grupo insignificante de personas. Por eso la fe es igualitaria. Y este es un gran mensaje para esta época, ya que estamos todos buscando la igualdad de género, igualdad en condiciones para los niños que tienen recursos o los niños que no tienen recursos. Es la época de la búsqueda de la igualdad. Señores y señores, yo quiero presentarles de la Biblia un método absolutamente igualitario al cual pueden acceder todas las personas. Solamente hay que acceder a la fe. Hay que creer en el sacrificio del Señor Jesucristo. Y esto nos iguala a todos los hombres, ricos y pobres, mujeres y hombres, niños y ancianos,
personas que somos del hemisferio sur del planeta o los del hemisferio norte, personas de Oriente o de Occidente, países pobres, países emergentes o países del primer mundo. Todos, absolutamente todos, estamos nivelados e igualados en Cristo Jesús. Nosotros no podemos crear la fe, no tenemos la capacidad de crearla, solo podemos ejercerla, aun aunque sea en un grado muy pequeño, porque Jesús dijo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, le podrías decir a un monte o a un sicómoro, que es un árbol de raíces muy profundas, desarraígate y échate en el mar. Pero nosotros no podemos crear la fe. La fe viene de Dios. La fe fue creada por Jesús. Eso es como autor. Ahora, la segunda parte de esta historia tiene que ver con la consumación de la fe. Jesús es el autor, pero también es el consumador. Así nos decía Hebreos 12:2. Ahora pensemos, el plan era perfecto. Jesús diseñó un plan, pero ¿quién lo lleva adelante? Esto hubiera causado un gran problema si hubiera una comisión humana que tuviera que decidir esto. Bueno, a ver, muchachos, diría el presidente de la comisión, ¿quién se va a ofrecer para llevar adelante este plan? Ya alguien lo pensó, ahora alguien lo tiene que llevar adelante. La mayoría diría, no, yo no, conmigo no cuente. Pero esto no sucedió en aquella conversación donde el Padre, el Hijo y el Espíritu decidían quién iba a llevar adelante ahora la materialización de esa fe, la consumación de ese plan que había sido diseñado. Y puedo imaginarme a Cristo, a la segunda persona de la Trinidad, ofreciéndose diciendo, Padre, yo voy a llevar adelante este plan que yo mismo he diseñado. La palabra consumador en griego es teleiotes y da a entender de alguien que puede o tiene la capacidad de llevar a la madurez completa un plan. No solo diseñarlo, sino hacerlo madurar y hacerlo funcionar. Jesús es el que hizo funcionar el plan de la salvación, porque como autor Él construyó el camino que nos lleva al Padre. Pero ahora ese camino hay que habilitarlo. Está construido, pero hay que habilitarlo. Hay que poner las señales de tránsito, hay que hacer la demarcación del camino, hay que iluminarlo, hay que poner todo lo que un camino necesita para que pueda ser transitado. Pues Jesús también se encargó de esta parte. Él habilitó un camino que ya conocía muy bien. Y en la cruz, es en la cruz donde Él realiza el último de los trámites en esta tierra. Cuando, como bien lo escribió Juan en el Evangelio que lleva su nombre en el capítulo 19, cuando él relata la muerte de Jesús, escribe las últimas palabras que Jesús dijo estando en la cruz. Y esas últimas palabras fueron: consumado es. Todo el plan ya está diseñado y ahora ya está en marcha. Padre, he terminado este trabajo, he terminado esta tarea, he terminado todo lo que hemos diseñado en el cielo. Ahora ya está implantado y está puesto aquí en la tierra para que los hombres puedan comenzar a caminar por este camino. El tiempo había llegado, le dice Pablo a los Gálatas, para que los Gálatas reconsideren el volver a la fe en Cristo. El tiempo había llegado para que se dé a conocer el Mesías de Israel. Sí, aquel niño que nació en un pesebre, en un establo. Sí, ese niño era Dios encarnado, que vino a este mundo para terminar el plan que había comenzado en el cielo. Un largo proceso histórico, como usted vio, que acabamos de nombrar hace unos minutos. Un doloroso camino espiritual. No fue simple, no fue sencillo para Jesús.
Él tuvo que padecer, tuvo que sufrir, tuvo que quedar expuesto sin ningún tipo de defensas para que usted y yo podamos acceder a la salvación que Dios nos ofrece todavía en el siglo XXI. ¿Sabe por qué? Porque esa salvación todavía sigue estando al alcance de los hombres. Solo Jesús es el autor y el consumador de la fe y de la salvación. No hay otro camino al Padre. Tal vez sería mucho más fácil llegar a Dios si hubiera 10 caminos, 20 caminos, 100 caminos diferentes, pero la Biblia no da ninguna certeza de que así sea. Por el contrario, dice que hay un solo camino. Solo hay una forma de llegar a Dios y es por medio de Jesucristo. Así que todavía sigue abierta esa oportunidad. Si usted todavía no recibió esta oportunidad en su corazón, este es el momento para que le diga al Padre: perdóname, yo creo en Jesús, creo en su sacrificio, creo que Él es el autor y el consumador de la fe. Y sabe, en ese preciso momento de esa oración que usted puede hacer, en ese preciso momento, Dios enviará esa salvación maravillosa para que esté en su corazón. Solo Jesús es el autor y el consumador de la fe. Pensemos en esto y reflexionemos que para llegar a Dios solamente es a través de nuestro buen Jesús. Dios te bendiga.